Me da mucho gusto recibir a Mauricio Meshulam, nuestro experto en materia internacional, y lo invité para hablar de lo que está pasando en Bolivia y en Chile. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Gracias por invitarme. Bueno, empezamos con Bolivia. Evo Morales ya vive acá, en la Ciudad de México. Por ahora, sí. Da conferencias de prensa, está muy activo. Pero mientras tanto vemos en Bolivia, creo que hay un vacío de poder. ¿Qué dirías? ¿Qué está pasando en Bolivia, Mauricio? Mira, es que se volteó la carta. O sea, lo que había sucedido, digamos, de el 20 de octubre, 24 de octubre en adelante, es que quienes estaban manifestando eran los opositores a Evo Morales, ¿no? Sí. Este sector de clase media, comerciantes, abogados, profesionistas, salieron a las calles en ciudades como Santa Cruz. O sea, había un descontento sobre todo por el resultado electoral, etcétera. Sí. Ahora es distinto. Ahora quienes se están manifestando principalmente en las calles son grupos indígenas, son personas que apoyan a Evo Morales. Fíjate, esta diferencia es muy, muy importante, ¿eh? O sea, el ejército no salió a reprimir las manifestaciones anteriormente y sí está saliendo a reprimir las manifestaciones en este momento. Lo cual te dice dónde está el corazoncito del... Pues obvio, digo, es parte de la persona que toma el poder, Jeanine Áñez, una de las opositoras dentro del Senado, afirma que tiene el control del país, pero en realidad este asunto pues, está en plena ebullición. Evo Morales indica desde México que él estaría dispuesto a regresar con tal de pacificar al país. Lo que haría sería básicamente regresar, cumplir su mandato, su término, y convocar a nuevas elecciones, organizar las nuevas elecciones y no participar en ellas. Pero entiendo que esta presidenta que pues para mí no tiene mucha legitimidad, que digamos, porque... Fue electa sin la mayoría del Senado. Sí, no tenía quórum en el Senado. No tenía el quórum. La impusieron los militares. Pero tiene el respaldo militar y eso es lo que ya había perdido Evo. Digo, independientemente de... O sea, los factores reales de poder están detrás de esta mujer. También dijo que va a llamar a elecciones. Dijo que va a llamar a elecciones, por supuesto, pero aquí lo que sucede... O sea, la salida es eso, las elecciones. Las salidas son las elecciones, pero lo que sucede en este momento es que hay un amplio descontento de quienes apoyaban o apoyan a Evo Morales, un sector principalmente indígena. Y si tú te fijas la geografía de las manifestaciones, puedes ver la diferencia. O sea, las manifestaciones que anteriormente estaban en los sectores de clase media de Bogotá, perdón, de Santa Cruz. De Santa Cruz o de La Paz, por ejemplo. En este momento las manifestaciones principalmente están en el Alto, que es esta ciudad colindante con La Paz, de mayoría indígena, y en los sectores donde Evo tenía muchísima ascendencia, tiene mucha ascendencia. ¿Hay la posibilidad de una guerra civil, dirías tú, Mauricio, o no la ves todavía en el Yo todavía no la veo. O sea, yo creo que todavía en este momento es demasiado pronto para llegar a semejante punto. Lo que tenemos es un momento de ebullición y vamos a ver si es posible procesarlo todavía, dirimirlo mediante las nuevas elecciones y mediante la fase que siga. Creo que sí la tiene muy difícil en este momento la oposición, la oposición que tomó el poder, el gobierno, exacto. Es que es buena pregunta. El gobierno interino tiene en este momento, digo yo, la oposición a Evo, ¿no? Pero el gobierno, exacto. El gobierno interino tiene en este momento un importante reto en intentar llegar a las elecciones y que ese sea el canal a través del cual se procesa el descontento, ¿no? Ahora, aquí lo muy importante, como siempre ocurre en este tipo de situaciones, es el papel del ejército, ¿no? El ejército claramente tomó posición al pedirle, solicitarle atentamente al presidente Evo Morales que se retirara, ¿no? Y ahorita efectivamente está saliendo a reprimir. Y además es importante leer la historia. Durante todo el proceso de las manifestaciones previas, o sea, después del proceso electoral, el ejército dijo: nosotros nos mantendremos acuartelados, respetando el orden constitucional. O sea, el rol del ejército empieza a jugarse sobre todo cuando sale el dictamen de la Organización de Estados Americanos y empieza a intervenir de manera cada vez más activa. Efectivamente no toma el poder, pero sí es el factor sin el cual yo diría es imposible entender la renuncia de Evo Morales. Ahora, en un país tan polarizado, Mauricio, organizar unas elecciones se dice facilito.
pero fundamentalmente es fundamental quién van a ser las autoridades electorales, los árbitros, etcétera, ¿no? Que además el gobierno... ¿Cómo van a ser las campañas? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Puede presentarse Evo Morales de nuevo o no? Supuestamente no. O sea, supuestamente ese es el punto. Exacto. El punto sería que Evo Morales no se presenta. En todo caso, habría alguna representación de su partido más. Sí. Pero se ha dicho que van a renovar completamente todos los órganos electorales, sí, de forma que no haya presencia de quienes en todo caso estarían a favor, o sea, es lo que argumenta quien. Pero ni de un lado ni del otro, ¿no? Ese es supuestamente el tema. A ver, aquí el tema es que ambas partes tienen que ponerse de acuerdo en las reglas y en la organización de los comicios. Exacto. Y no va a jalar esto. Y en este momento estamos todavía viviendo un momento de ebullición, un momento donde no hay un acuerdo político para la siguiente fase, sino que en este momento estamos todavía en la parte previa, en la parte de la protesta, del conflicto, claro, de lo que es percibido como un golpe de Estado y que, bueno, digo, todo depende de cómo lo quieras llamar. Los militares no asumen el poder, sí, pero sí ejercen la presión, sí, para que Evo se retire y lo que es un golpe de Estado. Mira, yo digo aquí, potato es un... Es que es correcto. O sea, es importante. O sea, ¿quién está...? No hay una junta militar. No hay una junta, no hay un Pinochet. Pero definitivamente... Está gobernando los militares. El ejército tiene el poder del país en la mano. Esa es la realidad. Sí. Vámonos a Chile. Chile, un país muy interesante, desde luego, con las manifestaciones siguen, pero el presidente Sebastián Piñera yo creo que ya fue cediendo y creo que es muy interesante este tema de van a redactar una nueva constitución. Así es, mira... ¿Va a ser la salida, tú crees, a esto? Mira, pienso que es un acuerdo político que adquiere una popularidad importante y hay una mayoría de chilenos que lo respalda. Sí. Esto se va a dar mediante un plebiscito que tendría lugar en el mes de abril, pero hay una amplia mayoría de chilenos que lo respalda, estamos hablando del 80% de acuerdo con las encuestas, y es una salida que ha sido bastante aplaudida en términos generales, porque era una exigencia. ¿Por qué? Básicamente porque la constitución que existe hoy es una constitución de tiempos de los militares todavía, de 1980, sí, y es una constitución que, de acuerdo con lo que escriben los expertos en la materia, impedía el procesamiento de reformas que son muy importantes para cambiar ciertos de los aspectos que son reclamados por la sociedad. Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Chile es un país que tiene crecimiento económico, que ha reducido la pobreza, sí, que ha sido como un gran líder. Exitoso en muchos aspectos, sí, pero... El país más exitoso de América Latina. Sin embargo, no ha sido capaz de combatir la desigualdad. Totalmente. Y cuando tú generas, fíjate esto, es bien importante entender cómo se forma el conflicto. Tú vas promoviendo la creación de una clase media y crecimiento de una clase media y no reduces la desigualdad, esa clase media empieza a efectuar reclamos. Totalmente. ¿Por qué? Porque los costos el sueldo de la pensión no alcanza. El dinero de la pensión no alcanza. Te empiezan a subir los servicios básicos, te pega el alza en la electricidad, sí, te pega el costo de la vivienda y te pega. Y lo que detona todo esto, el metro. Sí, claro, la educación. Sí. El metro, ¿no? Sí. Entonces, empiezas una clase media muy golpeada que percibe este dato como que 20 familias conservan la mayor parte de la riqueza del país o que, por ejemplo, lo que gana un diputado es 33 veces más que el sueldo mínimo. Sí. Estos elementos empiezan a ser percibidos. Pero ya de una clase, de un país de clases medias. O sea, sí, esto es muy interesante porque las demandas sí me parece que son demandas de un país mayoritariamente de clases medias. Exacto, ¿no? pero que tiene pendientes. Estos pendientes, sí, claro, como por ejemplo, desde luego, los pendientes de la desigualdad, sí, muy elevada, mucho más. La falta de bienes públicos, ¿no? O sea, de hospitales públicos, escuelas públicas. Y sobre todo la percepción de que hay una clase política distante. Por cierto, escándalos de corrupción importantes, sí, en tiempos recientes. Y esta percepción... Pero que son de risa loca frente a las mexicanas, bueno, hay que decirlo. Bueno, sí. O sea, sí hay escándalos de corrupción. Pero creo que en México tendríamos que aprender mucho. Sí. Porque de pronto, un buen día, la cosa explota. O sea, sí, ese es el... O sea, todo va caminando, hasta que un día no. Sí. Ese día, todo de pronto sale a la luz y todo empieza a... Es lo mismo en Bolivia, ¿no? Bueno...
O sea, Evo Morales va estirando la liga, va abusando del poder, se va agandallando del poder, Pero hasta que se rompe la liga. en los otros países está sucediendo al mismo tiempo. Así Pero es. aquí entonces tienes que combinar estos factores como, por ejemplo, la desigualdad, la percepción de falta de suficientes servicios, la falta de acceso político a modificar y a las reformas. Todos estos elementos con un momento en el cual estamos teniendo tecnologías de comunicación muy distintos, sin los cuales tampoco es fácil entender la propagación masiva, intensa y tan amplia de este descontento social. Entonces, esto que se conoció en Chile como las evasiones masivas era brincarse la puerta del metro en protesta del metro. Se empezó a convertir en un movimiento masivo y de pronto estaba todo estallado. Gracias, querido Muchísimas Mauricio. gracias, querido Leo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.